Bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, y esta semana estamos estudiando un tema muy importante titulado El hombre de pecado de Romanos 7. Y invito en este momento al pastor Matías para que tenga una oración por nuestra gente de aquí que nos está viendo desde Loma Linda. Padre nuestro, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Inspíranos con la misma y que podamos serte fieles y obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué bueno. Y ya que estamos, ¿verdad?, haciendo este programa tan hermoso para LLBN Latino, te invitamos a que estés con nosotros todos los días conectados. Tengo el título de hoy es La ley es santa. ¿Por qué la controversia es con la ley? Y no hacemos controversia, quizás con otros pasajes de la Biblia no hay tanta controversia, pero cuando hablamos de la ley, y yo digo esta expresión, la ley es santa, hay gente que como que dice, ajá, ¿de qué ley usted está hablando? Bien, en hoy es referencia a la ley moral de los 10 mandamientos. Y ahí, en el versículo 14, Pablo muestra una contraposición, dos choques entre dos tipos de naturaleza, la espiritual y la carnal. Y Pablo usa en este pasaje, la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Es decir, puede ser carnal y humano, obedecer de por sí una ley que es espiritual. No. Solo mediante la gracia y el poder de Jesucristo. Pablo iba más allá, decía, vendido al pecado. Entonces, para revertir esa experiencia de la cual Pablo describe, se necesita un poder más allá del nuestro, que es el poder de lo alto, el poder de Jesucristo. Y solamente en virtud del sacrificio de Cristo en el Calvario, sí hizo posible y sí hace posible que el ser humano vendido al pecado, esa naturaleza pueda ser revertida, puede ser transformada de una carnal a una espiritual, de una caída a una elevada, de una que ha estado en depravación, llevarla al sitial correspondiente. Entonces, dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Entonces, no puedo obedecer esa ley, porque en mí no está hacerlo. O sea, la tensión que vivimos entonces no está en la ley, está en mí. La tensión entre lo carnal y lo espiritual. Sí. Y el problema es que la gente se le adjudica a la ley, pero el problema soy yo. Soy yo, pero claro está, siempre estamos intentando, viendo el signo, cómo yo puedo obedecer. Es cierto, eso es cierto. Nuestro primer objetivo tiene que ser un sentido de entrega y de permanencia con y en Jesucristo todos los días, cada momento. Ok, o sea, las prioridades están distorsionadas. Solamente en la medida en que dependemos de Él, una relación con Él, entonces Él nos confiere su gracia, su poder para obedecer. Claro, Pablo veía la imposibilidad de obedecer una ley que es espiritual. Yo soy carnal, ¿cómo puedo hacerlo? Y claro, muchos aducen o infieren, ¿no?, que su condición de pecaminosa, su condición caída, no les permite o no pueden obedecer la ley de Dios. Nada más lejos de la verdad. Porque solamente cuando el ser humano dependemos de Jesucristo, Dios, mediante Él, otorga todo poder y toda gracia para obedecerle. Pero fíjate que cuando Pedro habla ser participante de la naturaleza divina. Ok. Entonces, ¿cómo puede un ser humano caído, depravado, ser participante de la naturaleza divina? Bueno, es un proceso de transformación. Hay que morir al pecado, a la vieja vida pasada, y claro, resucitar una nueva resurrección espiritual, que Jesús habló a través del nuevo nacimiento espiritual. Pero cada día, Pablo decía, cada día muero. Porque aun cuando podemos nacer del agua y del espíritu, la naturaleza humana está ahí. Y permanece hasta que Cristo viene. Y permanece y está ahí. Y hay una lucha combativa. Así es. Día tras día. Entonces, ¿cómo yo sé cuándo yo estoy conectado? O sea, porque usted me dice, ok, nosotros podemos vivir una vida santa, ¿no?
una vida justa, bueno, obedeciendo como un acto de adoración, eso yo estoy claro. Pero entonces, ¿cómo yo lo identifico o nunca lo identifico? Como una vida victoriosa. Ajá, o sea, Es que, ¿cómo yo lo identifico? Porque a veces una persona, yo por ejemplo, podría sentirme mal y decir, bueno, es que yo nunca he alcanzado eso. Y probablemente alguien está pensando eso, que lo está viendo. es que la vida de permanencia en Jesucristo, de confianza y entrega y de fidelidad, es una experiencia palpable, que se ve, que se siente, ¿no? Día tras día. Y claro, la senda de los justos es progresiva. Y en la medida en que hay una etapa de progreso, día tras día, momento tras momento, entonces uno experimenta esa vida creciente. Y claro, la vida del creyente, siendo transformada por él, se deleita ahora en obedecer una ley que es justa, que es espiritual. ¿Por qué? Porque el móvil de las acciones, de los pensamientos, de las motivaciones del ser humano son transformados. Y lo que antes aborrecía, ahora ama. Y lo que antes no obedecía, ahora obedece. No para ganar salvación, ni para ganar méritos, sino que se deleita en obedecer a Dios. Porque Dios instaura una nueva naturaleza de pensamiento, de motivaciones, de voluntad en la mente y en el corazón. Ok, vamos a ver si yo entendí. En otras palabras, que si en mi corazón está gustarme seguir la ley de Dios, o sea, esto me tiene que gustar, tengo que disfrutarlo. La vida cristiana se hizo para disfrutarse. Y eso en cierto sentido te da una vislumbre de lo que Dios está haciendo en tu corazón. Bueno, Pablo dice que Dios produce tanto el querer como el hacer. Ajá. Y fíjate que en Romanos 7 hablaba, yo no quiero, yo no puedo, en mí hay otra naturaleza. Exacto. Pero Dios en Jesucristo cambia esa naturaleza y Dios pone tanto el querer como el hacer. En ese sentido, el creyente se deleita en obedecer a Dios. Y entonces, ¿qué yo hago con esa persona que está ahí, que está desanimado? Y me dice, bueno, yo, pastor, usted lo está diciendo, pero es que yo no lo puedo vivir, no lo he alcanzado, no lo he logrado. ¿Cómo trabajamos con esa persona que está desanimada y me está viendo ahora mismo? Fíjense, como ser humano no nos entendemos. Pablo decía, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿no? Y esa es la contradicción en la naturaleza humana, esa lucha, ¿no? Pero Pablo termina este capítulo, ¿no? Dando gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa persona a la cual tú haces referencia en esta ocasión, solo tiene que entregar su mente, su voluntad, bajo el control, bajo la soberanía del poder de Jesucristo. Porque a veces anteponemos primero la obediencia y después la entrega y la permanencia. Ok. Y entonces, es entregarse. Y ya hay un pensamiento en la mente, no tengo que obedecer primero. No, Dios dice, tú tienes que permanecer en mí. Acude a mí, permanece en mí, y quien permanece en mí lleva fruto. Frutos de obediencia. Claro, esa obediencia no es algo que yo produzco para ganar salvación, sino que la obediencia es un fruto natural como resultado de nuestra relación de entrega y de permanencia con Jesucristo. Y creo que el capítulo 15 del libro de Juan, que no estamos estudiándolo, pero el sentido de lo que es la permanencia, sí. Ustedes en mí y yo en ustedes, para que lleven mucho fruto, porque sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Acompáñanos al próximo estudio del programa Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante.